Los realistas recuperaron la iniciativa en 1814. Desde Perú, invadieron Chile y terminaron con su revolución. Muchos chilenos escaparon a Mendoza. En Venezuela, desde la región del Apure, los llaneros derrotaron a Bolívar y pusieron fin a la Segunda República. Sin embargo, Buenos Aires logró un éxito importante, que Montevideo se rindiera. A fines de 1815, la situación de los revolucionarios era desesperada. Venezuela y Nueva Granada fueron reconquistadas por los realistas, que también aplastaron a los insurgentes de México, donde habían existido movimientos revolucionarios desde 1810. Solo el Río de la Plata seguía en pie, amenazado desde Chile y el Alto Perú. Un nuevo intento de los revolucionarios de avanzar hacia el norte había concluido en un desastre, la batalla de Sipe-Sipe, en la cual su ejército sufrió graves pérdidas. La situación interna era difícil. El interior estaba cansado del centralismo porteño. La banda oriental y el litoral seguían separados del resto y en 1815 incorporaron temporariamente a Córdoba a su sistema. Además, la economía estaba en crisis por el esfuerzo de la guerra y la pérdida de Potosí. La situación internacional era preocupante. Austria, Rusia y Prusia habían formado la Santa Alianza para defender a los absolutismos y apoyaban a Fernando VII en la búsqueda de recuperar su imperio. Inglaterra, unida a la Santa Alianza, no protegía en ese momento a los revolucionarios hispanoamericanos. La represión de los realistas en los lugares reconquistados, como Bogotá, Caracas y Santiago de Chile, fue muy dura y no auguraba nada bueno a los revolucionarios si el Río de la Plata corría la misma suerte. En medio de esa gran emergencia, las Provincias Unidas decidieron convocar a un nuevo Congreso, que se reunió en Tucumán para decidir qué hacer. El Congreso se reunió en marzo de 1816 en medio de un fuerte sentimiento en contra de Buenos Aires entre las élites del interior. Por eso el lugar de reunión fue Tucumán, para limar asperezas. Los diputados porteños, sin embargo, fueron restableciendo los lazos con el resto y lograron que se mantuviera un sistema centralista con capital en Buenos Aires. Y también consiguieron que el Congreso eligiera como nuevo director supremo al porteño Juan Martín de Pueyrredón. La mayoría de los congresales tenía posiciones políticas mucho más conservadoras que los que habían dirigido la Revolución rioplatense hasta entonces. Sin embargo, dieron el paso que antes no se había dado, declarar la independencia. Desde debates, el 9 de julio se concreta el gran objetivo del Congreso. Cuando el secretario Juan José Paso le pregunta a todos los presentes si quieren que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y la metrópoli, todos los diputados aprueban por aclamación. Es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Mientras en Tucumán se declara la independencia, en Mendoza, San Martín ultima los detalles para su gran hazaña. El plan de llevar la libertad a todo el continente ya está en marcha. El general José de San Martín presionó para que se apurara la decisión, porque la necesitaba para llevar a cabo su plan. Este consistía en dejar de atacar a los realistas en el Alto Perú, donde 3 ofensivas de los revolucionarios habían sido derrotadas, para avanzar sobre Chile y desde allí invadir Perú, el gran baluarte realista. No era lo mismo atacar Chile como un ejército de rebeldes contra el rey que como el ejército de un país independiente luchando contra España. Finalmente, el 9 de julio de 1816,
el Congreso declaró la independencia de una nueva nación, que era libre e independiente de los reyes de España. 1816 fue un año decisivo porque se declaró la independencia de un nuevo país, hoy llamado Argentina, y así estos territorios dejaron de pertenecer a la monarquía española. También fue decisivo porque José de San Martín terminó de organizar su plan de guerra, con el cual garantizaría esa independencia y llevaría el triunfo de los revolucionarios más allá del Río de la Plata. Para 1816, España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono. Ahora se predisponía a recuperar sus territorios americanos que estaban en manos de revolucionarios. Reforzó su ejército, que comenzó a avanzar victoriosamente por toda la región, derrotando a los movimientos independentistas. Cuando comenzó 1816, la revolución del Río de la Plata era la única que se mantenía en pie. La situación era muy compleja. Militarmente estaba amenazada desde Chile y Perú, pero además las tensiones y los conflictos no eran solo con los enemigos realistas, sino también internos, entre las distintas provincias, ya que el litoral se venía manifestando contra el centralismo porteño. Por otro lado, la economía estaba en estado crítico, por el enorme esfuerzo que implicaba la guerra, que se estaba haciendo ya muy larga. En este contexto de emergencia, las Provincias Unidas se reunieron en un congreso para decidir qué hacer ante la situación crítica. El Congreso se reunió en Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y el interior, cuyas relaciones estaban deterioradas. Las sesiones se iniciaron el 25 de marzo de 1816 y acudieron distintos diputados de distintas provincias, entre ellas algunas que hoy no son argentinas, sino bolivianas, mientras que provincias que hoy son argentinas, como Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, pero estaban enfrentadas con Buenos Aires, no enviaron representantes. Los diputados presentes tenían un perfil ideológico más conservador que los que habían dirigido la revolución hasta entonces, y sin embargo se animaron a dar un paso que hasta entonces no se había dado ante la situación que parecía no tener salida. Finalmente, después de muchas discusiones en las cuales muchos asuntos no fueron resueltos, por ejemplo, qué forma de gobierno adoptar, el Congreso decidió, el 9 de julio de 1816, declarar la independencia de las llamadas Provincias Unidas en Sudamérica de cualquier dominación extranjera. Así, un nuevo país, libre e independiente, comenzaba a cobrar vida. Uno de los hombres que más presionó e insistió para que se declarara la independencia fue San Martín, que la necesitaba para llevar adelante sus planes, que consistían en dejar de atacar a los realistas en el Alto Perú, donde solo se habían cosechado derrotas, para hacerlo en Chile y desde allí avanzar sobre el Perú, que era el eje de la fuerza española en América del Sur. San Martín no quería cruzar a Chile al frente de un grupo de rebeldes, sino del ejército de un país independiente que peleaba por su libertad. Entonces, en 1816, San Martín terminó en Mendoza de organizar el Ejército de los Andes, compuesto por 5.200 hombres, de los cuales 1.500 habían sido esclavos, con el cual, a inicios de 1817, cruzaría la cordillera para vencer a los realistas en Chile y desde allí ir a Perú. Entonces, 1816 fue un año decisivo porque terminó el avance realista en América y comenzó el triunfo definitivo de los revolucionarios.